los directores del municipio de Valparaíso, los concejales, secretarios, COSOC e invitados a esta sesión. Además de a los vecinos de nuestra comunidad que prontamente nos estarán observando a través de las redes sociales. En esta oportunidad tenemos varios puntos en tabla. En primer lugar, vamos a tratar sobre el informe de la jornada ampliada de la Mesa de Culturas realizada en el edificio consistorial del municipio de Valparaíso el viernes 19 de mayo pasado, para lo cual expondrá el director de Cultura, Sebastián Redolés. Tenemos como punto 2 en la tabla, hablaremos sobre los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quienes se encuentran movilizados desde hace ya varias semanas con el fin de conseguir mejores condiciones de trabajo. Expondrá el presidente regional de Anfocultura, señor Alejandro Nogué. Como punto 3 de la tabla, y a raíz de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado, y tras 50 años se hará justicia en un caso emblemático de Valparaíso. Una indemnización de 400 millones de pesos deberá pagar el Estado de Chile a los familiares del ex prefecto de investigaciones de Valparaíso, señor Juan Bustos Marchán, asesinado por agentes del Estado en 1974, al inicio de la dictadura militar. Para conocer más detalles sobre este caso, expondrá el abogado Alex Cortés. Como cuarto y último punto de esta tabla, hablaremos sobre la cuarta Cumbre Internacional del Bolero. Se realizará en Valparaíso con exponentes nacionales e internacionales del género. Vamos a comenzar entonces, habrá puntos varios. Vamos a comenzar dando la palabra al señor Sebastián Redolés para el primer punto de esta tabla, con relación a la Mesa de las Culturas realizadas en mayo pasado. Así que, Bueno, muchas gracias, Alejandro, presidente. adelante, Diego, Sebastián. Muchas gracias. Aprovecho de saludar por su intermedio, presidente, a las compañeras, compañeros del municipio presentes, así como también a la ciudadanía que está aquí presente. Bueno, también a Alejandro Nogué, a Alex Cortés, eh, bueno, Priscila también, Priscila Pérez, Daniela Carrillo, Danay Becerra. Eh, y bien, voy a hacer por petición del presidente de esta comisión, Telmo Aguilar, exposición de lo que fue nuestra jornada en la cual, junto a la Mesa Comunal de las Culturas, trabajamos en lo que significa la ejecución de nuestra política cultural comunal. ¿Se observa la presentación? ¿Sí? ¿Se puede Sí, ver? sí. Sí, ya, perfecto. Perfecto. Bueno, aquí traigo un informe de lo que fue esta jornada ampliada de la Mesa Comunal de las Culturas que se realizó el día 19 de mayo entre 17 y 18:30 horas. Un poco haciendo un breve recuento de lo que es la Mesa Comunal de las Culturas. Es un espacio de participación ciudadana conformado por mesas de trabajo permanentes que vincula a representantes de la comunidad cultural y la alcaldía ciudadana con el fin de A. Cogestionar el Plan Municipal de Cultura 2020-2024. B. Concurrir con apoyo en recursos técnicos y financieros para el desarrollo de sus iniciativas y además establecer una instancia permanente y formal de trabajo que articula a la comunidad con el gobierno comunal en materia de políticas culturales. En términos concretos, como se señala ahí, esta mesa refiere a la conjunción del trabajo sostenido por el total de las mesas de trabajo que le son parte. Aquí hay una descripción, ¿cierto?, de las 11 mesas que conforman esta gran mesa comunal de las culturas en un ejercicio que, como bien sabemos, es un, un ejercicio de innovación muy importante, donde la ciudadanía entonces se vincula al municipio permanentemente a través de estas mesas de trabajo. Allí podemos ver que cada una de estas mesas tienen una conformación que oscila entre los 88 inscritos, que es la mesa que tiene más inscritos, la mesa de la música,
¿cierto? Y bueno, la mesa de artesanía que está en proceso de conformación y hoy día anda más o menos como por las 10 personas que forman parte de esa mesa y que progresivamente se va poblando. Bueno, el contexto y tabla de la jornada que desarrollamos, como bien señalamos, en virtud de la anterior reunión que sostuvimos con esta mesa comunal que ocurrió el pasado 21 de abril, se determinó la necesidad de poder reunirnos nuevamente para concluir el proceso de evaluación del 2022. De esta manera, realizamos entonces esta nueva jornada donde hicimos presentación de la metodología de trabajo. Al mismo tiempo conformamos 4 mesas de trabajo con los asistentes con el objetivo de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que enfrentaron como grupo de trabajo el año pasado y cómo los resolvieron? Y B, compartir experiencias exitosas que implementaron para superar las dificultades del año pasado y cómo creen que contribuyeron al éxito del grupo. Aquí algunas fotografías que dan cuenta de lo que fue esta jornada, una jornada con una participación muy importante de un número cercano a las 40 personas, donde cada una de las mesas entonces hizo exposición de lo que se discutió en cada una de estas. Hay que mencionar además que estas mesas se compusieron de un muy variado, de una muy variada diversidad de miembros de distintas mesas, ¿no? No es que se haya juntado la mesa de la música con la mesa de la música y por allá la mesa de literatura con la mesa de literatura, sino que los reunimos a todos en grupos muy variados de tal manera que se pudiera compartir la experiencia en forma cruzada, enriqueciendo las posibilidades de análisis. Bueno, como conclusiones, y aquí una breve sistematización de lo que fue esta gran jornada de trabajo, se identificaron problemas comunes para todas las mesas de trabajo, como por ejemplo la falta de experiencia en la gestión de proyectos por parte de los participantes, atrasos en la entrega de recursos financieros, muy importante, tema que debatimos largamente, recordando que a través de las mesas es que hemos desconcursabilizado el FICPAL y hemos principiado por un ejercicio de presupuestos participativos muy importante, trascendental para la política cultural, no solamente comunal, sino que también nacional. Y bueno, como buen proceso que está comenzando, que comenzó el año pasado, allí hubo un problema que claramente identificamos, trabajando sobre aquello, y como se señala acá también, la necesidad de contar con bases de trabajo claras, asunto también sobre el cual nos encontramos trabajando hoy día junto a la Mesa Comunal de las Culturas. Sin embargo, se identificaron también aciertos comunes para todas las mesas, como por ejemplo el reconocimiento de la importancia de la participación ciudadana, fue absolutamente relevado por la propia comunidad que se sumó a este importante encuentro y así también la colaboración entre los actores de cada mesa y la decisión de incluir facilitadores en el proceso que manejen los procesos administrativos institucionales, recordando que la propia Dirección de Cultura, a través de sus trabajadoras y trabajadores, ha proveído de facilitadores que median en esta relación con la ciudadanía a través de la Mesa Comunal de las Culturas. Aquí tiene una pregunta, parece, el concejal Vladimir Valenzuela, que estuvo presente a todo esto en la jornada. Sí, sí, claro. No, Concejal buenos días, Valenzuela, presidente. No, no, buenos no. días. Voy a comentar después de la Ah, presentación. ok. Estaba levantando la mano para que me tenga presente. Ya, Bueno, perfecto. Súper. Bueno, siguiendo con las conclusiones de la jornada, algunas mesas experimentaron dificultades adicionales, como por ejemplo la falta de asistencia constante de participantes, las diferencias valóricas entre algunos de sus miembros, entendiendo que hay una composición muy variada en cada una de las mesas, desconfianza institucional en algunos casos, y en otros casos adversidades administrativas, como por ejemplo falta de personas jurídicas sin fines de lucro al día, como la principal. De hecho, esta última conclusión fue asumida como un compromiso por parte de la administración activa a través de la Dirección de Cultura, de manera tal que hemos levantado un proceso de capacitación en formalización, constitución de personas jurídicas, materia muy importante que fue requerida por la ciudadanía tanto en el encuentro anterior como en este que sostuvimos. De hecho, hoy día mismo vamos a tener la primera de esas jornadas de capacitación. Como acuerdos de la jornada se estableció el fortalecer el trabajo de las mesas y la participación ciudadana. Nuevamente se releva lo que significa
este tremendo hito para la política cultural comunal, de manera tal que se ha determinado profundizar en ese camino, profundizar en un camino donde la participación de la ciudadanía no queda relegada a un campo exclusivamente consultivo o meramente informativo, sino que estamos progresando en la cogestión de la política cultural comunal, muy importante. En segundo término, mejorar los tiempos y procesos administrativos internos también fue un tema que se acordó, que se conversó en profundidad y que finalmente se están tomando medidas a ese respecto. Y en último término, promover acciones de fortalecimiento para las comunidades culturales en torno a las dificultades identificadas, como contar con una estructura de trabajo clara y definida y, como les señalaba anteriormente, formación en conformación de personas jurídicas sin fines de lucro. Bueno, aquí una foto que da cuenta ya del término de la jornada. Eh, Hubo bastante gente, hubo gente que también se fue retirando y esta ya es la fotografía final, cuando ya habíamos terminado. Y ahí se puede ver, la gente estaba muy contenta de poder participar de este hito, que como les señalo es muy relevante para nuestra política cultural comunal. La gente se siente parte y lo manifiesta, lo ha hecho saber continuamente. Eh, y en ese sentido también nos sentimos muy honrados de poder, cada vez que convocamos a la ciudadanía, constatar que ésta llega en gran forma a estos procesos y participa activamente. Hay que señalar que desde el año 2020, cuando aperturamos la discusión para dar lugar al Plan Municipal de Cultura, hasta ahora la participación no ha decaído, muy por el contrario, ha ido creciendo, ha ido aumentando y hoy día dentro de la mesa comunal, de cada una de las mesas de trabajo que detallaba en la presentación, tenemos un total cercano a las 300 personas que están reuniéndose en esa mesa. Por lo tanto, es un trabajo que nos honra y compartimos acá con ustedes por requerimiento del presidente concejal Telmo Aguilar. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Felicitaciones por el éxito conseguido en la Mesa de las Culturas, celebrada en el 19 de mayo pasado. La Mesa de las Culturas, con mucha concurrencia, con mucha gente que ubiqué ahí. Lamento no haber podido asistir. Como punto 2, seguimos con esta Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Presidente, Humanos. Vladimir, Perdón. Teníamos pendiente. sí, Ya, es que no quedo. adelante, concejal. Buenos días, Buenos presidente. días. Buenos días a los directores funcionarios presentes, a los invitados, invitadas. Sí, asistí en forma, yo creo que en forma quizá un poco silenciosa, en el sentido de que quise estar ahí, ver cómo se discutía, qué temas estaban ahí en el tema de la reflexión, la evaluación de la conformación de las mesas, que yo creo que debe ser dentro de la lógica de la cultura colaborativa, eh, una de las disposiciones más relevantes que se han hecho en este último tiempo, porque los atributos que tienen estas mesas no es solamente que convoca las actorías culturales y de la ciudad en todas sus gamas, en todas sus especificidades también, sino que ponen en tensión la necesidad de tener un relato común, de tener una mirada común de la ciudad y del trabajo cultural, que eso nunca es fácil. Ponernos de acuerdo, ponerse de acuerdo nunca es fácil entre todos y todas. Y yo creo que los desafíos son bastantes y me gustaría un poco reflexionar sobre, desde el Consejo, nosotros como concejales, qué podemos aportar, qué podemos ingerir o influir para que las mesas y el ejercicio participativo del presupuesto, por ejemplo, yo escuchaba que están muy preocupados del tema de tener bases, o dijo Sebastián recién en la presentación, las bases legales o normativas, decretos que permitan que dicho proceso se mantenga y se prolongue más, se amplíe también. Creo que es fundamental avanzar en el tema de tener bases, términos de referencia, yo les decía en un minuto, así como de cómo enfocar el tema de obtención de recursos, que es una necesidad evidente, la disparidad que existen también de distintas agrupaciones que tienen bastante experiencia en hacer proyectos y otras que no.
y eso creo que hay que avanzar ahí en acompañar. Y el tercer desafío, hay otros más, pero el tercer desafío creo que es cómo hacer carne el ejercicio de la cogestión, que creo que es una discusión un poco más política, si lo queremos ver así, de que las políticas públicas a nivel comunal sobre cultura las hacen las propias agrupaciones culturales. Eso es como cómo pasar de la mirada de idea o de propuesta o de discurso al hecho. Ese es también un desafío bastante importante. Yo me enfocaría en esos tres puntos, insisto, hay otros más, pero de la mirada común, que el municipio entrega los insumos legales y administrativos adecuados y que el manejo de los recursos y esa disparidad que existe en diversas agrupaciones esté presente, creo que se puede avanzar mucho más. Y felicito la conformación de las mesas y su desarrollo. Y también percibí eso, percibí un ánimo proactivo, propositivo, eh, y eso siempre es buena, siempre es bienvenido ese tipo de actitudes. Eso, presidente. Gracias, concejal Vladimir. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo manifestado. Vamos a pasar al segundo punto de la Comisión Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Y para este segundo punto vamos a dar la palabra al presidente regional de Anfocultura, señor Alejandro Nogué. Y este punto trata sobre la larga huelga de los trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio acá en el país. Así que damos la bienvenida a Alejandro Nogué. Gracias. Muchas gracias, presidente. Primero saludar, obviamente, al concejal Temo Aguilar, presidente de la Comisión de Cultura, a los concejales presentes. Veo acá a Dante Iturrieta, María Carrillo, Llorente, Marianela Antonuccia, y a todos los concejales presentes, funcionarios y funcionarias de la municipalidad, y también a Sebastián Reolé, ahí del Departamento de Cultura, y aprovechar de felicitarlo ahí por el gran trabajo que están haciendo también. Obviamente siempre nos gusta ver ahí, digamos, la participación activa que siempre tiene Valparaíso y la comunidad en las acciones culturales y en la organización. Así que las felicitaciones para él y a todo el equipo y la gente que está trabajando ahí en esa mesa de las culturas. Agradecer también y saludar a los vecinos y vecinas de Valparaíso y agradecer la oportunidad que nos da la comisión de poder sociabilizar, que se pueda conocer también lo que ha sido la paralización de actividades acá en el Ministerio de las Culturas, de manera particular en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que tiene más de 1000 funcionarios a lo largo del país, de Arica a Magallanes, que el día de hoy ya estamos llegando a la tercera semana de paralización de actividad. Y es bueno contar y que la ciudadanía conozca por qué llegamos hasta acá. Nunca un funcionario, una funcionaria, un trabajador quiere llegar a la paralización. Si se llega a ese estado porque efectivamente se agotaron todas las instancias respecto a ciertas problemáticas que hoy día voy a comentar y que no hubo una vía de solución. En el caso del Ministerio de la Cultura, es bueno hacer un poquito, una breve historia, ¿ya? El Ministerio de la Cultura se crea el año 2018, cuyo antecedente era el Consejo de la Cultura y también aglutina a otras instancias estatales, entidades estatales como la IBAN, Consejo de Monumentos, museos, bibliotecas. En esa instalación, que además el Ministerio de la Cultura era una demanda, no solamente de los funcionarios, sino que de toda la comunidad cultural del país, de organizaciones, de los artistas, de los agentes culturales, era una demanda muy sentida y muy esperada. Y lamentablemente, a 5 años de la instalación, nos encontramos con que es un ministerio que no está instalado completamente y tampoco está bien instalado. Esa es una situación que engloba 5 años, lo cual quiere decir un periodo de 4 años del gobierno anterior, donde tuvo la posibilidad de realizar esta instalación y que no se hizo, no se avanzó en la medida, en tomar las medidas y también en aplicar las leyes que había aprobado el Congreso Nacional. Y también en un año ya vamos a
2, 3 meses de esta administración, donde tampoco tuvimos los avances que esperábamos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay algunas materias que son muy importantes para nuestro funcionamiento, como es, por ejemplo, la concreción de un reglamento orgánico, ¿ya? O sea, nosotros llevamos 5 años funcionando sin un reglamento orgánico. Y eso ha generado un desorden que ya venía del Consejo de la Cultura de antes respecto a nuestra estructura y que se ha ido agudizando cada vez más en estos 5 años. O sea, para que se entienda bien, cualquier institución tiene una orgánica bastante establecida, lo cual reglamenta, digamos, cada una de las jefaturas, las funciones, las secciones, unidades, oficinas. Eso nosotros no lo tenemos y es son como los ladrillos que requiere un ministerio para funcionar, y para nosotros nos parece algo que es fundamental. Lamentablemente no se tramitó eso durante el gobierno anterior. Tuvimos la promesa de la ministra Julieta Brodsky que lo iba a entregar en marzo. Ustedes saben, la ministra no terminó, digamos, su periodo, se fue. También se fue una subsecretaria durante la mitad del periodo anterior, del año anterior, y esa es una demanda que quedó inconclusa y que es parte de nuestro petitorio. Durante este gobierno, cuando asumió el gobierno el presidente Gabriel Boric, tuvimos la esperanza de que efectivamente íbamos a poder avanzar lo que no se avanzó durante el gobierno anterior. Efectivamente, al gobierno anterior le tocó enfrentar el estallido social, la pandemia también, pero consideramos que no es justificación suficiente para no haber avanzado en las materias que había que avanzar en la instalación de este ministerio. Aún más cuando la semana pasada tuvimos la presencia de 4 diputados que vinieron acá a expresar su apoyo, digamos, a los trabajadores, y nos dijeron que las autoridades anteriores siempre decían que estaban trabajando en la instalación del ministerio. Entonces ahora se encuentran con que pasó el gobierno y no lo instalaron. Nosotros, como les decía, teníamos mucha esperanza que en esta administración pudiéramos avanzar. Se generaron varias mesas sectoriales para avanzar en las diferentes materias, pero llegado el mes de marzo y casi a cumplir un año de esas mesas, tenían casi ningún avance en concreción. O sea, podríamos haber seguido probablemente en esas mesas mucho tiempo más sin haber concretado las acciones que nosotros realizamos y que consideramos necesarias para la instalación de este ministerio. Por eso en marzo comenzamos a presionar y nos pusimos a abrir como el plazo ya de concretar plazos, compromisos para avanzar en esta materia y en otras, y al no llegar a esos compromisos y a esos plazos, a través de la asamblea de todo el país, se empezaron a levantar diferentes cartas de requerimientos respecto al avance en estas materias, y se termina votando el paro de actividades que, como decía, va en la 3ª semana. Además del reglamento orgánico, hay un desorden interno también respecto a lo que es los cargos y las funciones. Tenemos un problema, y esa es una de las demandas importantes también de nuestro movimiento, que es nivelar dentro de nuestro ministerio. Nivelar quiere decir que a igual función, igual grado, ¿no? Que es lo que ocurre en cualquier institución. Acá tenemos un desorden bastante grande y muy al arbitrio de las autoridades, la definición de los grados y la ubicación de ellos dentro de esta estructura no orgánica. Entonces es un tema muy importante que tenemos nosotros también. Hay personas que llevan muchos años acá en el mismo grado que no han tenido una nivelación, y eso pasa también por ordenar todo esto, o sea, definir bien, digamos, la orgánica. Por eso la orgánica es importante, porque va definiendo la estructura y va definiendo también las funciones, y obviamente los grados van asociados a las funciones. Tenemos también problemas de dotación. Durante la pandemia se perdieron acá más de 50 vacantes que no se han completado, ¿ya? Eso es un problema de gestión también, cómo se producen vacantes y no se completan. Eso lo tenemos pendiente. Tenemos también todo un plan que está asociado, que es el DFL 35, que era la implementación no solamente en nuestra subsecretaría, también en el servicio del patrimonio, ¿ya? Tenemos ahí también un retraso en la implementación. Rescatamos, sí, que en esta administración se logró rescatar el informe financiero que da obviamente financiamiento a esta implementación de dotación para nuestro ministerio, pero necesitamos también la implementación de la dotación adecuada para poder entregar todos nuestros servicios a la ciudadanía. Muchas veces Cultura es un ministerio que se le considera pequeño, que se le considera con
con bajo presupuesto o que no tiene, digamos, el carácter esencial que tienen otros ministerios, como puede ser salud o educación. Pero ustedes bien lo pueden comprender mucho mejor que otras personas la importancia que tiene la cultura en el impacto, digamos, de la ciudadanía, en el desarrollo cultural, educacional también de nuestro país. Para nosotros es súper importante, como me imagino que también para ustedes. Entonces, lo que pasa en nuestro ministerio no es menor. Tener un ministerio bien implementado, con buena dotación, no es menor, porque es súper importante, por ejemplo, lo que contaba Sebastián Redolés. Ahí está involucrado el Plan Municipal de Cultura, que es una de las políticas que también tenemos nosotros acá en el Ministerio a través del programa de Red Cultura para implementar en los municipios del país, por poner un ejemplo. Nuestro ministerio también, otro punto, pasó del Consejo de la Cultura, donde que en su nacimiento ya venía con muchos tipos de contratación a honorarios, con esa calidad jurídica. Luego, digamos, pasan a contrata, pero teníamos pocas plantas. ¿Ya? En la implementación, en los hitos de encasillamiento, se generaron nuevas plantas. Tenemos más de 200 funcionarios en planta en este momento en el ministerio, pero no ha tenido una buena respuesta, no tenemos una carrera funcionaria para ello. ¿Ya? Ese es otro de los puntos que nosotros tenemos en nuestra demanda. Voy a decir solamente los puntos principales, porque además esto ha significado un pequeño estallido social dentro de nuestro ministerio, porque nosotros partimos con una agenda que es la que estamos viendo con las autoridades, pero también han surgido diferentes unidades, otras problemáticas que vamos a tener que hacernos cargo también como dirigentes para solucionarlas, tal vez no en este primer momento, pero sí en una segunda instancia, una vez que logremos llegar a un acuerdo con las autoridades. Unos últimos puntos que voy a mencionar que es importante, este es el único ministerio cuya sede está en Valparaíso, ¿ya? Ese fue en el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se instala el Consejo de la Cultura acá en Valparaíso, en el edificio Correo de Plaza Sotomayor. Fue una medida bastante clara. Bueno, además la municipalidad deben conocer otras medidas, el paseo Wheelwright, los ejes transversales, todos fueron parte ahí de las medidas en su momento del presidente Ricardo Lagos, y una de esas era la instalación del Consejo de la Cultura acá en la sede en Valparaíso, y que luego eso se mantiene como ministerio. Nosotros solicitamos a las autoridades que tengan una mayor presencia acá en Valparaíso, o sea, que este edificio realmente, donde funciona el CENTEX, digamos, tenga la relevancia y la importancia que le corresponde como sede del ministerio. Entonces, que las actividades pasen acá por Valparaíso, eso es algo importante también ustedes como municipalidad, que lo deben tener presente, y que nosotros como ciudadanos acá de Valparaíso tenemos que hacer valer a la autoridad independiente del gobierno que sea, porque los primeros ministros partieron desarrollando efectivamente su gestión acá, pero a medida que han ido pasando los gobiernos, se han ido alejando más de este ministerio. Y la ley 21.045 dice que la sede es acá y que los ministros y las subsecretarias tienen que funcionar acá. Eso para que lo tengan, digamos, también presente las autoridades que se encuentran aquí presentes, y también lo hagan valer en su momento de alguna forma a las autoridades. Tienen que ejercer su cargo acá en Valparaíso. Eso, y por último también hay un tema que también ha sido crítico acá, que fue la excesiva contratación de asesores y asesoras que hubo cuando asumió la ministra Brodsky con la subsecretaria Gutiérrez. ¿Ya? Ellos llegaron con un staff de 23 asesores, que en su momento tal vez no fue observado como debió observarse, y es un número que excede a los que habitualmente ejercían los ministros y subsecretarios, excede por lejos. Entonces, parte precisamente de los recursos que se requieren para la nivelación de funcionarios, tiene que ver también con la salida de esos asesores, que probablemente que se hubieran hecho una muy buena pega y una excelente gestión, sería más difícil criticar ese punto. Pero como también la gestión la hablamos como mala, había un problema de gestión también durante este periodo, también requerimos la salida de asesores y asesoras que no han hecho bien la pega, que todavía algunos no saben muy bien cuáles son las funciones que cumplen, que algunos también han sido traspasados, digamos, ya a la estructura del ministerio, algo que tampoco estamos de acuerdo. Nosotros promovemos, digamos, los concursos para que cualquier persona y buen profesional, digamos, pueda ingresar, digamos, cuando se generan vacantes, promovemos eso, y no que lleguen, digamos, de manera cercana, digamos, a la autoridad de ciertos asesores y después lo pasan a la estructura funcional. Eso también es parte de nuestra demanda. Quiero decir que este movimiento, a veces hay movimientos que son legítimamente
que tienen que ver con una remuneración, y a veces las negociaciones pasan, digamos, por llegar a un acuerdo en la remuneración. Este es un movimiento de verdad muy responsable de parte de nosotros como dirigentes, que es hacernos cargo nosotros, que es una responsabilidad de las autoridades, debería ser una responsabilidad nuestra, de realmente tener e implementar como corresponde al Ministerio de las Culturas. A 5 años es una deuda, no nuestra, sino una deuda de las autoridades, de los gobiernos, del Estado, de contar con un ministerio que cuando lo aprueba el Congreso efectivamente tiene que ser bien implementado. En ese sentido, nosotros le pedimos a los diputados y van a oficiar también a nuestras autoridades respecto a lo que ha sido esta implementación y otras materias que le solicitamos, porque son leyes, son reglamentaciones que se deben realizar, que se deben cumplir, y en la cual nosotros por lo menos sentimos que estamos generando con esta paralización, que no queremos. Obviamente nunca queremos estar paralizados, hay muchos procesos ya que no, a la tercera semana ya digamos, sabemos que empezamos a hacer crisis, pero creemos y estamos convencidos de que era absolutamente necesario llegar a este punto de inflexión, de decir, necesitamos realmente tener un ministerio como corresponde y no seguir funcionando de la manera como lo veníamos haciendo hasta ahora, precisamente porque estamos preocupados de entregar un mejor servicio a la ciudadanía, que nuestros programas, nuestras actividades, que la cultura llegue a todo el territorio del país, a toda nuestra región, pero para eso necesitamos tener efectivamente un ministerio que esté muy ordenado, con procesos mucho más agilizados, con una estructura orgánica que sea conocida y validada, y también que haya también trabajadores y trabajadoras de este ministerio que hagan sus funciones también con el reconocimiento remuneracional que corresponde. Eso, digamos, en términos generales, presidente, la situación que estamos enfrentando nosotros como ministerio. Agradecer la invitación, la oportunidad de poder contarle a usted y también a los vecinos y vecinas de Valparaíso cuál es la situación del ministerio, que se ubica acá en Plaza Sotomayor, y nosotros estamos en negociación con las autoridades. Esperamos mañana retomarla. Estamos ahí precisamente trabajando ahí, tratando de llegar a acuerdos con las autoridades respecto a la salida de este conflicto, y nuestra voluntad es ojalá estar nuevamente a full funcionamiento, porque sabemos la importancia, y reitero que ustedes deben tenerlo también muy claro y ser muy conscientes de la importancia que tiene la cultura y lo relevante que es para el desarrollo social de las personas y de las familias. Así que eso, presidente, muchas gracias a través suyo a todos los presentes. Muchas gracias, Alejandro Nogué, presidente regional de ANFO Cultura, por esta completa información, análisis en profundidad de lo que está ocurriendo con nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que ha mantenido preocupada a la ciudadanía y a los vecinos, esperando que se solucione a la brevedad. Sabemos que es bastante profundo el problema, que se viene arrastrando hace ya 5 años, y que agradecemos que por fin, digamos, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de la Cultura hayan decidido definitivamente buscar las soluciones para algo que se viene arrastrando ya tanto tiempo. Creo que el momento, creo que tienen el apoyo de toda la comunidad, y nos sumamos a ese apoyo, a ese respaldo. Agradecimiento a Alejandro Nogués, presidente regional de ANFO Cultura, por esta exposición. Muy amable, muchas gracias. Continuamos, entonces, ¿tenemos alguna consulta? Sí, tenemos la palabra de Sebastián. Adelante, Sebastián Redolés. Sí, bueno, nada más estaba con un gesto felicitando la presentación de Alejandro Nogué, de Anfocultura, que bueno, que está dando una pelea junto a las otras asociaciones de trabajadoras y trabajadores del ministerio. Eh, y, y bueno, me parece también, además, hago el punto sobre lo que mencionaba relativo al funcionamiento del ministerio, además en la ciudad de Valparaíso, que es una materia que además nos concierne. Además de, por supuesto, lo relativo a la estructura orgánica del ministerio y las mejoras salariales y escalafones y todo lo que tiene que ver con las demandas por derechos laborales que han levantado las asociaciones de trabajadores y trabajadoras. Está el punto que menciona Alejandro en lo relativo al funcionamiento del ministerio en nuestra ciudad. Y es allí donde efectivamente tenemos una deuda hoy día del ministerio en cuanto a ello. O sea,
se ha observado un retroceso del ministerio en cuanto a su presencia en la ciudad de Valparaíso. Antes teníamos los carnavales culturales, teníamos en último término el FAB, y bueno, todo eso fue desapareciendo. Hoy día tenemos una presencia, eh, no digamos que nula, pero sí bastante reducida. Eh, y eso, por cierto, que se nota en la ciudad. El ministerio se crea con un afán de descentralización efectiva, donde las funciones del ministerio y su quehacer se nota, entonces se debiese notar en la ciudad, y eso hoy día lamentablemente no ocurre. Eh, pero bueno, es algo a lo que estamos colocando atención y de nuestra parte, Alejandro, manifestar toda nuestra disposición a contribuir con lo que haga falta y que esté a nuestro alcance. Así que eso, quería nada más agregar eso y nuevamente felicitar la labor que desarrollan como asociación y esperar que se llegue a algún acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muchas Gracias, gracias. Alejandro, por la exposición tan clara y por la participación con nosotros en esta Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Vamos a pasar al punto 3. ¿Alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? ¿Tiene algo que consultar? Aprovechando la presencia de Alejandro Nogué, vamos a continuar entonces con el punto 3 de esta tabla. A raíz de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado, en este año de los 50 años, se hace justicia en un caso emblemático acá en Valparaíso, como hay muchos. Una indemnización de 400 millones de pesos deberá pagar el Estado de Chile a los familiares del ex prefecto de investigaciones de Valparaíso, señor Juan Bustos Marchán, asesinado por agentes del Estado en 1974 al inicio de la dictadura militar. Para conocer más sobre este caso, vamos a recibir la participación del abogado Alex Cortés, a quien les damos una muy cordial bienvenida. Buenos días, señor presidente del Moguilar. Buenos Muchas gracias días. por la invitación buenos días, muchas gracias por la invitación a la Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, ¿cierto? Eh, para poder exponer un tema tan importante para nosotros como es el caso del ex prefecto de Valparaíso, don Juan Bustos Martán. También un saludo al resto de los concejales, concejalas, miembros de la Municipalidad de Valparaíso y vecinos y vecinas también de Valparaíso. He preparado una pequeña presentación, a ver si la puedo compartir, si la están viendo. Sí. Eh, a propósito del asesinato del exprefecto de Valparaíso, vamos a conmemorar nuevamente 50 años, lamentablemente, del golpe de Estado. Y aún quedan causas de derechos humanos presentes, buscando justicia, buscando sancionar a los culpables. Valparaíso no estuvo ajeno, ¿no es cierto?, al dolor de muchas familias, entre ellas a la de la familia de don Juan Bustos, en este vil crimen que ocurrió en el puerto. ¿Pero quién fue don Juan Bustos? Ah, don Juan Bustos, primero que nada, es un destacado chileno, casado con doña Nelly Veloso, padre de Gloria Pamela. Él fue un funcionario intachable de la Policía de Investigaciones de Chile. Fue escalando paulatinamente, hasta que finalmente en el año 72 es nombrado por el presidente Salvador Allende como prefecto de Valparaíso, uno de los puestos más altos para aquella época, y en una ciudad tan importante como Valparaíso. ¿Por qué lo nombran a Juan Bustos Marchán como prefecto? Porque había tenido una destacada labor, sobre todo en desarticular los movimientos y grupos terroristas, especialmente de ultraderecha, como Patria Libertad. Y no había cesado en esta lucha. Había logrado que fueran sentenciados muchos de estos ciudadanos, ¿no es cierto?, que llevaban el caos a nuestro puerto, a nuestro país. Lamentablemente también se opuso a la Armada de Chile. ¿Y por qué lo decimos con toda fuerza a la Armada de Chile? Porque la Armada de Chile, muchos de sus funcionarios en aquella época, fueron los que pasaban, entregaban, ¿no es cierto?, municiones, dinamita, explosivos
a estos grupos de extrema derecha, precisamente para desestabilizar el gobierno. Y precisamente don Juan Bustos, en su labor de investigación, una investigación profunda, se atrevió a encararlos, se atrevió a acusarlos ante la justicia. Lamentablemente viene el 11 de septiembre y precisamente esas personas que don Juan Bustos había colaborado con la justicia para que fueran condenados, se había atrevido a encararlos a la gente de la Armada, pasan a través del gobierno de facto a ser funcionarios de un nivel importante. Algunos llegan a vicealmirante, otros entran parte del, gobierno, del gabinete ministerial del dictador Augusto Pinochet. Eso le trajo, evidentemente, un odio del gobierno, de la dictadura, simplemente por ser un funcionario intachable, simplemente por ser un funcionario público que cumplía su labor. Y esto es muy, y esto es, hay que recalcarlo y no hay que callarlo. Él cumplió simplemente sus funciones. Él no era de un partido político, no tenía ninguna orientación, simplemente vivía bajo una rectitud, desempeñar honestamente y lealmente un cargo público, como muchos de ustedes, como muchos de los concejales y concejales que están aquí, los funcionarios públicos, que buscan sacar adelante, ¿no es cierto?, al Estado desde su área, desde su lugar. Ese era Juan Bustos, padre ejemplar, padre y esposo también. ¿Qué sucede con él? Ya el 11 de octubre del 73, a un mes del golpe, es detenido en su propio domicilio por efectivos de la Armada. Es conducido, ¿no es cierto?, con los ojos vendados a un lugar desconocido, donde fue torturado. Fue interrogado por una supuesta vinculación con el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Paredes. Y aquí viene lo más bajo, un supuesto tráfico de armas que él estaba organizando. Posteriormente, después de ese interrogatorio, fue dejado abandonado en un sitio de eso. Don Juan Bustos pensó que ahí había quedado. ¿Ah? Como funcionario público, siguió trabajando, pese a que no compartía, ¿no es cierto?, a la dictadura, pero siguió trabajando porque era un funcionario público más. Fue trasladado a la prefectura de Santiago, mientras se desempeñaba o se le buscaba algún otro puesto, algún otro lugar donde pudiera servir. Lamentablemente, tenía una sentencia de muerte por parte de funcionarios a los cuales le había investigado, ¿no es cierto?, vinculados con los movimientos de Patria, Libertad y otros grupos de ultraderecha. Así, en abril del año 74, es nuevamente detenido. Juan Bustos no huyó, no se arrancó, siguió trabajando. Se despachó una orden de arresto y él mismo se presenta. Él no teniendo la posibilidad eventualmente de haberse arrancado a Argentina o a otro país, no. Él sabía de su inocencia, sabía que esto era injusto. Se presenta, lo detienen sus propios camaradas y lo trasladan por la orden de la Fiscalía Naval de Valparaíso, por Enrique Vicente Molina. A propósito de esta supuesta investigación por tráfico de armas, para ser interrogado. Es llevado al cuartel acá, muy cercano a nosotros, de calle Uruguay de la PDI. En ese lugar fue interrogado por sus propios camaradas, a los que él había compartido, había confiado su vida. Pero claro, ellos sí estaban dispuestos a servir a la dictadura militar. Y como moneda de cambio, como dádiva de fe a este gobierno militar, estaban dispuestos a matar, a asesinar, incluso a sus compañeros y a sus camaradas. Así lamentablemente llegamos al 2 de mayo del año 74, donde alrededor de las 7:30 de la mañana se escucha un disparo en el tercer piso del cuartel de calle Uruguay de la PDI. En ese lugar, supuestamente la investigación realizada en ese momento, don Juan Bustos se habría suicidado con un arma que habría obtenido él en una visita que se le permitió el día anterior a su casa, a la casa de su madre acá en Valparaíso, donde había tenido una cena con su madre y con su esposa. Tras ese disparo, no falleció Juan Bustos inmediatamente. Fue trasladado al servicio de urgencia al hospital Carlos Van Buren por más de 5 horas, luchó por su vida, finalmente falleció.
Tras eso le entregaron un féretro sellado a su familia, con la explicación oficial de que se había suicidado. Y posteriormente, un par de semanas después, la viuda de don Juan Bustos, notificada por la Fiscalía Naval de Valparaíso, fue notificada que su marido nunca había tenido ninguna relación con el tráfico de armas, por el cual había sido detenido y supuestamente por el cual se había suicidado. Esto nunca dejó tranquilo a la familia. Lamentablemente tuvo que esperar el retorno a la democracia para poder iniciar acciones legales y buscar la verdad. Así las hijas, Gloria y Pamela, inician una larga lucha, presentando una querella en Valparaíso por el homicidio de su padre, el año 2004. Y recién en 2011, después de una larga lucha judicial, de negativas de los tribunales a exhumar el cuerpo, el cadáver de don Juan Bustos, se logra conseguirlo a través de una apelación que es vista por la Justísima Corte de Apelación de Valparaíso. Y esa sala, que de esa época, en enero de 2011, ve este caso, ordena al ministro en visita de aquella época la exhumación del cuerpo y una autopsia médico-legal por la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, quienes finalmente logran concluir inequívocamente que la causa de muerte era un homicidio y no un suicidio. No voy a entrar en las descripciones de los múltiples vejámenes, fracturas que tuvo Juan Bustos, pero era evidente que no era un suicidio. Se tuvo que realizar además un peritaje balístico posterior, 6 años después, para ratificar la teoría y la hipótesis del Servicio Médico Legal y de la familia, que fue imposible, dada la gravedad de las lesiones que fueron causadas por sus propios compañeros, por sus propios camaradas. A don Juan Bustos era imposible que sostuviera incluso un arma para dispararse. Más aún, la trayectoria de la bala no era compatible con la de un suicidio, sino de una muerte por simplemente pagarle un favor, pagar una especie de vendetta organizada por funcionarios de la Armada. Finalmente, después de estos múltiples peritajes, recién en el año 2018 se dicta un autoprocesamiento en contra de los funcionarios de la PDI. Lamentablemente ya muchos fallecidos. Solo nos quedaban 2 vivos, Mario Tachima y Raúl Chavenier. Por lo cual la responsabilidad penal se va diluyendo. En el transcurso del proceso, Raúl Chavenier es declarado demente, por lo cual solamente se termina acusando finalmente a Mario Tachima Rebolledo, prefecto de Valparaíso, quien sucedió en el cargo a don Juan Bustos, y quien lamentablemente todavía figura dentro de los honores institucionales de la PDI. A quien se acusa de ser el autor del asesinato, del homicidio de Juan Bustos Marchal, su ex compañero, su ex superior jerárquico, su compañero como prefecto. Lamentablemente también, el año pasado se dicta un sobreseimiento temporal en relación con Mario Tachima, porque también cae demente. Parece ser esta una enfermedad común entre los acusados por violación a los derechos humanos. Por lo cual también la causa sobresee parte penal en contra de él. Pero alcanzamos a interponer dentro de la causa penal una demanda civil en son de perjuicios por estos crímenes, por este crimen de lesa humanidad en contra del Estado de Chile. Y es lo que finalmente, el 28 de abril de este año, casi cuando se cumplían 49 años del asesinato de Juan Bustos, se condena al Estado de Chile por este vil crimen, por este vil asesinato, producido materialmente por los funcionarios de la PDI y encargado por los funcionarios de la Armada, donde como modo de reparación se entrega a la familia Juan Bustos 400 millones de pesos. En primera instancia, esto todavía tampoco ha terminado. Lamentablemente, el Consejo de Defensa del Estado ha apelado a esta sentencia, ¿ah? Por lo cual todavía queda un camino largo. Se van a cumplir
50 años del golpe, pero también se van a cumplir 50 años del asesinato de Juan Bustos y la familia, aún reclama inocencia, o sea, reclama justicia. Justicia que al parecer desde el punto de vista penal no va a llegar nunca, pero al menos una reparación a su dolor. Dos hijas que lamentablemente vivieron sin su padre, que por temor de ser asesinados como familia de don Juan Bustos tuvieron que ser separadas las hijas. Una esposa que murió en el camino de la investigación y que nunca ni siquiera al menos logró conocer esta sentencia. Pero su corazón sí sabía que su esposo era incapaz de suicidarse y que había sido muerto. Me quiero despedir y agradecer nuevamente esta invitación con unas palabras que escribió don Hugo Alcalá y Abril a propósito de esta sentencia, que salió hace poco en el sitio clarín.cl. Aunque han pasado muchos años en Valparaíso y en todo el país, hay familias y amigos de tantos muertos, ejecutados, desaparecidos y, comillas, suicidas, que esperan por verdad y justicia. Junto a ello buscan evitar que la impunidad para los autores de estos crímenes tan bien organizados se siga prolongando indefinidamente. Esperamos lo mismo para la familia de Juan Bustos, que al menos la reparación civil llegue, porque la justicia para los criminales no llegó. Y agradezco nuevamente a la Municipalidad de Valparaíso, a don Telmo Aguilar, presidente de esta comisión, que no olviden de estos crímenes, porque todavía quedan muchos en este Valparaíso sin respuesta y sin justicia. Y lamentablemente los abogados y las familias nos vamos también muriendo. Aquí nos sigue la posta. En mi caso, yo soy el tercer abogado que lleva la posta en este juicio, donde hemos llevado 19 años una investigación, donde hemos tenido miles de problemas, miles de objeciones, jueces que no han querido esta sentencia. Y espero, como lo prometió el presidente, ¿no es cierto, Boric?, realmente se terminen estas causas y llegue la familia, la justicia, a muchas familias que aún esperan conocer el paradero de sus detenidos desaparecidos o al menos una justicia civil, porque la penal ya prácticamente no queda. Un poco eso Muchas es la gracias. historia de Juan Bustos. O sea, es una historia, como yo lo he conversado con algunos consejeros de la PDI. Don Juan Bustos, y esto es un resumen, murió por cumplir su pega. Muchos de los PDI que investigaron estas causas de derechos humanos y tuvieron que juzgar a sus compañeros, estaban cumpliendo en democracia sus funciones. Y por cumplir su función en democracia, como lo hizo don Juan Bustos, fue muerto, fue asesinado. Como muchos concejales de ustedes actualmente, cumplir su función, su labor de fiscalización, de ayuda a los vecinos y vecinas del paraíso. Por eso lo asesinaron y por eso debe haber justicia y no debe cesar esa búsqueda. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias nuevamente, Guillermo, por la oportunidad de contarnos un poco la historia de Juan Bustos. Un proceso que nos lleva a 19 años, vamos a llegar probablemente a los 20 y ojalá se termine pronto, por el respeto a la familia. Lamento, sí, la decisión del Estado de Chile, a través del Consejo del Tercer Estado, de seguir apelando a estas causas, que lo único que hace es prolongar el dolor, no solo de Gloria y Pamela, sino de todas las familias que todavía siguen esperando que esto termine. Porque justicia que tarda, como dice el dicho, no es justicia, pero al menos es una reparación. Excelente, abogado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos cuesta continuar a pesar de conocer de estos casos y de la tragedia que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y de la cantidad de gente que perdió su vida. No deja de sentir, de consternarnos y y de ir por sobre nosotros en nuestro ánimo ante ante tragedia de este calibre, de este nivel. Le agradecemos su lucha, abogado, en favor de la familia y en favor de tanta gente inocente que, cumpliendo con su deber, perdió la vida en momentos tan duros para la patria.
Así que nuestro agradecimiento. ¿Tenemos alguien que quiera eh, hacer alguna palabra, alguna nota? Bueno, quiero recordar que este jueves a las 12 horas, en el segundo piso del edificio consistorial, en la ilustre Municipalidad de Valparaíso, se realizará la inauguración de la exposición Buque Leu, Cárcel Flotante, actividad a la cual están todos invitados, incluidos los concejales del municipio. El Buque Leu fue una cárcel flotante acá en Valparaíso y hay terribles historias también en torno a esta embarcación. Quedé realmente impresionado con la historia del prefecto Marchán y cómo debió pagar con su vida, cumplir con su deber. El Juan Bustos Marchán, asesinado por agentes del Estado en 1974, al inicio de la dictadura militar, como ha expuesto claramente el abogado y los abogados que por 19 años han estado luchando por esclarecer la verdad y que ya definitivamente la tienen. Un vil crimen, un asesinato. Son las 11:34, seguimos con la última parte de esta Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Y para pasar este trago amargo, en este último punto hemos querido poner algo distinto a lo que ha sido esta comisión, que ha sido una comisión terrible porque hemos visto lo que ocurre con los funcionarios y funcionarias del Ministerio de las Culturas, Memoria y Derechos Humanos en una lucha por reorganizar también ese ministerio. Y ahora esta lucha, ya lo dice al final, son miles los casos similares, crímenes, en que se vio envuelta la patria a partir del 11 de septiembre del 73. Como digo, en este último punto, y para pasar este momento, vamos a pedirle al director de Cultura, Sebastián Redolés, nos hable sobre una actividad musical, cultural, la cumbre internacional del bolero, que se va a realizar en Valparaíso, esta es la cuarta cumbre, con exponentes nacionales e internacionales de este género tan apreciado. Recordemos que hace unos días se encontraban disponibles en línea las bases para participar en este encuentro. Creo que se puede haber ampliado la convocatoria. La postulación a esta convocatoria ha estado abierta hasta hoy, 6 de junio. ¿No? Vamos a escuchar a Sebastián Reblés, director de Cultura, en torno a este último punto de nuestra Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Adelante, Sebastián Reblés. Gracias, presidente. Bueno, antes de hacer la exposición, quiero saludar a Alex Cortés, abogado de la familia Bustos Veloso, y señalar que no puedo dejar de sentirme muy conmovido con el caso que describe. Eh, y como bien señala, el prefecto Bustos se encontraba en cumplimiento estricto de sus responsabilidades, de los servicios que brindaba a la comunidad siendo un funcionario público. Y eso es algo que a todos y a todas nos llama a la reflexión profundamente. Nada nos garantiza que no se pueda volver a producir algo así, sobre todo con los horripilantes vientos que corren, que siguen asolando nuestra geografía. Seguimos expuestos a ese mal que ha osado acusarnos de cáncer a nosotros, los que hemos estado de una forma u otra trabajando muy responsablemente por nuestras comunidades. Lo digo muy responsablemente como hijo también de un ex preso político que fue torturado, que fue detenido, secuestrado por el Estado de Chile en dictadura
y que estuvo preso en distintos recintos en nuestra ciudad. En el buque Lebu, de hecho, que se inaugurará una exposición acá mismo en el consistorial, en la ex cárcel, en la cárcel de aquel entonces, cárcel pública de Valparaíso, en el cuartel Silva Palma, la Academia de Guerra Naval, en campo de concentración en Coyihuay, entre otros lugares, y ahí, bueno, probablemente se haya topado con Juan Bustos, a lo mejor se deben haber cruzado por ahí en algún interrogatorio con los ojos vendados, no lo sé. Pero lo cierto es que sigue muy vivo en nosotros el compromiso de seguir luchando por lo que es justo para nuestras comunidades, y si eso implica enfrentarnos a los poderosos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer cada vez que sea necesario, y se agradece, Alex, también la labor que desde tu espacio genera. Y eso es algo como director de cultura que quería también saludar, apreciar, y agradecer también al presidente de la comisión, Telmo Aguilar, por haberte invitado para exponer el caso del prefecto Juan Bustos. Eso, muchas Gracias a ustedes gracias. también por la invitación. Solo para la reflexión, el legado de Juan Bustos es que el funcionario público debe cumplir su función con lealtad y honestidad siempre. Y por lo tanto, en el caso de él, estuvo dispuesto con su vida a darla. Ojalá no lleguemos a ese estado nunca más. Ah, Ojalá, el funcionario ojalá que público nunca más debe vuelva. hacer eso, siempre leal y honesto con el Estado de Chile, que están dispuestos a servir y no caer en tentaciones o en dificultades, en definitiva, y siempre hacerlo con el corazón en la mano. Yo sé que la función pública es compleja, carente de muchas cosas, de muchos recursos, siempre, pero cuando están por el bien de Chile, dispuestos incluso a dar la vida, es muy loable. Y yo le agradezco a ustedes también, están dispuestos a fiscalizar, a veces a poner la cara, sé lo complejo que es, las amenazas que muchas veces pueden recibir, las injurias, los problemas. Pero mientras lo hagan con la lealtad y el honor, tienen que estar satisfechos de que están a cumplir la función. Muchas gracias, Manuel. Así es. Gracias. Gracias, Alex. Tengo antes de continuar, una pequeña reflexión también con respecto a la posibilidad que se da nuevamente en nuestra patria que se produzca un crimen masivo. Creo que es muy difícil que vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 por las condiciones internacionales que en esa ocasión lo permitieron. Estados Unidos estuvo involucrado al 100% en el golpe de Estado porque ellos vivían una guerra fría y estaban siempre temerosos de lo que podía suceder, eh, por lo que ellos llamaban el, el comunismo internacional, a lo que le temían, y bueno, aún le temen, y ellos mismos se hicieron, se metieron miedo a sí mismos con eso, y eso fue lo que permitió que en toda América Latina se produjeran golpes de Estado, que fueron dándose de a uno en uno, provocando una América Latina llena de crímenes, asesinatos, todo lo cual ha costado recuperarse de eso. Y produjo un retraso tremendo en el desarrollo, no solamente de Chile, sino de toda nuestra América Latina. Así que creo que hoy no se dan, en estos tiempos, siglo XXI, condiciones para que vuelva a ocurrir una tragedia similar. Eso. Adelante, Sebastián. Gracias, presidente. Bueno, sigo entonces con la presentación que me corresponde realizar. Eh, por encargo del presidente, entonces hemos preparado esta presentación que da cuenta sobre la Cumbre Internacional del Bolero. Aquí está la presentación. Me dicen si se ve, Sí, ¿cierto? ves, muy bien. Ya. Bueno, la cuarta Cumbre Internacional del Bolero es un certamen que hemos venido organizando ya desde, si mal no recuerdo, el año 2019, eh, que acumula ya estas 4 ediciones y que está en un franco proceso de consolidación.
Este está proyectado para realizarse los días 22, 23 y 24 de junio en nuestra ciudad. Voy a pasar muy rápido por la presentación porque creo que de sobra conocemos cuáles pueden ser los objetivos general y específico de este certamen, pero voy a hacer lectura del objetivo general, que es afianzar en la ciudad la realización de un hito anual permanente en torno al género del bolero, generando desarrollo y consolidación de políticas públicas en torno a las expresiones que contribuyen al fortalecimiento de las comunidades vivas. La Cuarta Cumbre Internacional del Bolero abrió una convocatoria para agrupaciones nacionales del género del bolero. La fecha de cierre de esta convocatoria, como bien señalaba el presidente, es hoy, martes 6 de junio, a las 00 horas, y la selección de jurados comenzará mañana miércoles 7 de junio a las 16:30 horas. Bueno, los criterios de selección se ponderan trayectoria, ejecución, propuesta estética, composición o autoría propia y perspectiva de género. Están ahí, digamos, reducidos a eso en esta presentación, pero sin duda que las bases se describe de forma mucho más pormenorizada. Se otorgarán premios por un monto de 700.000 pesos a 6 bandas o orquestas que sean seleccionadas, de las cuales las 3 primeras estarán en el show central, en el Teatro Municipal de Valparaíso, y las 3 siguientes en la Noche de Bohemia porteña. Aquí, bueno, realizar un paréntesis, señalar que la realización de la Cuarta Cumbre Internacional del Bolero es gracias al Fondo de Fomento a la Música del Ministerio de las Artes, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La fecha de postulación es, en la cual postulamos, quiero decir, a este fondo fue en septiembre del 2022 para ejecutar este festival, como bien señalamos, los días 22, 23 y 24 de junio del presente año a las 18 horas en el Teatro Municipal. Se presentarán 3 agrupaciones artísticas internacionales y 6 agrupaciones artísticas nacionales. Ahí hay un detalle del monto que nos adjudicamos en este fondo del Ministerio de las Culturas, cuánto está aportando el municipio y cuánto es el gasto total de lo que significa esta cumbre. Con el monto que nos hemos adjudicado del Ministerio de las Culturas, estamos adquiriendo todos estos servicios que allí se detallan, servicios fundamentalmente técnicos, logísticos, ¿no? Y así también de honorarios de artistas y otros elementos para las comunicaciones y alimentación de los elencos artísticos. Aquí un detalle de lo que va a ser esta Cumbre Internacional del Bolero. Aquí ya están individualizadas algunas de las agrupaciones, que son agrupaciones que hemos invitado directamente y que están incorporadas así en el proyecto que postulamos al Ministerio de las Culturas. Va a presentarse el jueves 22 de junio en el Teatro Municipal la agrupación regional de Yasna Arancibia, a quien siempre vemos, ¿cierto?, en la Isla de la Fantasía. Luego la agrupación nacional, que deviene de la convocatoria que estamos realizando, ¿cierto? Luego Vitelazo Trío, Fit Javier Romero, desde Quito, Ecuador. Y en último término, Lucy Briceño, cerrando esa jornada en el Teatro Municipal de Valparaíso, la reina de la cueca y también del bolero, que se presenta continuamente en el Rincón de las Guitarras, entre otros insignes espacios de nuestra ciudad, además tesoro humano vivo, hija ilustre de Valparaíso. Viernes 23 de junio vamos a tener a la agrupación regional Las Joyas del Pacífico, tremendo dueto que toca con una gran banda a su vez, que va a estar presentándose en el Teatro Municipal desde las 18 horas. Luego la agrupación que provenga de la convocatoria nacional que estamos efectuando. Y en tercer orden, desde Cochabamba nos visitará una agrupación internacional cuyo nombre todavía se está definiendo en concomitancia con nuestra contraparte institucional en la ciudad de Cochabamba. Y por último, el sábado 24 de junio vamos a tener a la agrupación Las Porteñitas, que también está integrada por 2 mujeres y una gran banda que les acompaña. En segundo orden va a estar la tercera agrupación nacional que deviene en la convocatoria, y cerrará la jornada la agrupación internacional que nos visitará desde Mendoza. Como vengo señalando, el show se realiza principalmente en el Teatro Municipal de Valparaíso, espacio que cuenta con acceso universal, técnica de absoluta calidad
para la ciudad creativa de la música que somos, ¿cierto? UNESCO, y una capacidad para 1.250 personas. Y posteriormente, tras el cierre de cada jornada en el Teatro Municipal, vamos a estar desarrollando las noches de la Bohemia porteña, que van a ser en locales porteños bajo los criterios de selección que están establecidos en el sello local musical emblemático, sello que prontamente vamos a estar lanzando. Noticia muy importante que vamos a comunicar pronto a todo el Consejo Municipal. Y a su vez vamos a estar desarrollando el taller de música, taller de canto popular y charango en la música ecuatoriana a propósito de la visita que nos realizará la comitiva musical desde Ecuador. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Hasta ahí llega la Gracias, presentación. gracias, Gracias. Sebastián. Excelente. Gracias, Sebastián. Va a ser una linda fiesta esta cuarta cumbre del bolero en Valparaíso, estos 3 días, Teatro Municipal. Bueno, agradecimientos para todos los participantes, habiéndose cumplido con los objetivos planteados en cada uno de los puntos de nuestra tabla. Esta Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, damos por concluida esta nueva versión. Agradecemos, repito, a cada uno de ustedes por su presencia y les deseamos una excelente jornada. Agradecimiento a Alejandro Nogué, el abogado Alex Cortés, a Sebastián y a todos los participantes, a los vecinos que van a estar también conociendo de esta comisión a través de las redes sociales. Agradecimientos a todos. Nos despedimos, que estén muy bien. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas buenos días tardes. todavía. Buenos días, Ah, presidente. Sí, también un agradecimiento al presidente que nos trae estos temas, que nos sensibiliza y nos hace realmente, nos humaniza y nos hace ser mejores personas. Y bueno, agradecer también al abogado, porque mantener esto en la memoria es muy importante para poder avanzar. Así que eso quiero decir, gracias Telmo por tu comisión, me pareció muy importante para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y sigamos hasta adelante el jueves. avanzando, porque así vamos a Hasta el, seguir avanzando. Hasta el jueves. hasta el jueves. Hasta el jueves. Adiós, que estén muy Gracias, bien. hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Luego